Delphias Audiolibros presenta Halo Broken Circle, un libro del autor John Searle, publicado el 4 de noviembre del 2014. Capítulo 2. Suma Caridad. Cámara de la Decisión. 850C. La era de la reconciliación. Nuestro asesino ha fracasado. Sospechamos que nuestro espía fue atrapado y ejecutado, y parece que Usak Saliur sigue vivo. Enken, el profeta de la convicción interior, era incapaz de discernir si el comandante Sangheili mostraba un tono contrito en la voz. La traducción resultaba enloquecedoramente imprecisa en ocasiones, pero su lenguaje corporal parecía sugerirlo. Permanecía allí de pie, con la alargada cabeza de mandíbulas divididas inclinada al frente. Así pues, ¿dónde está entonces?, inquirió Enken, y Kurlom, a su lado, gruñó en acuerdo. El comandante vio Griot se removió sobre sus botas revestidas de metal, que emitieron un quedo quejido sobre la cubierta, como si quisieran proclamar su desasosiego. Hemos confirmado tan solo que Usak Selius ha abandonado Sanghelios. Un puñado de sus partidarios, solo 6, se desanimó y se quedaron. Habían planeado seguirlo, pero les faltó valor. Vieron partir las naves e insistieron en que la intención de Usa de abandonar el planeta era muy clara. Esas criaturas abatidas se arrastraron hasta nosotros, llenas de remordimiento. Lo que desde luego no servirá de nada a esos traidores. Es sorprendente que Usa les permitiera seguir con vida, rezongó Kurlom pensativamente mientras tecleaba en el brazo de su silla antigravedad para obtener un té de sabor acre. Inhaló el aromático vapor antes de tomar un sorbo. A causa de su edad, el uso que hacía Kurlom de las medicinas tradicionales era intensivo. Tal vez no sea tan sorprendente, observó Billo. Usa es alguien poco corriente, y paradójico. Por una parte puede ser compasivo, más de a lo que estamos acostumbrados, por la otra insiste en los valores clásicos. La fuerza es carácter, como decimos nosotros, y por supuesto, pareció vacilar, quizá deseando no ser descortés. ¿Sí?, lo instó Enken. Y por supuesto, no rendirse jamás. Billo desvió la mirada, con las mandíbulas extendidas en una amplia mueca. Enken se sintió levemente divertido. Los Sansyums, y el propio mandamiento de unión, insistía muy educadamente en que los Sanghelis no se habían rendido, que en su lugar habían elegido jubilosamente unirse a los Sansyums, que habían elegido muy sabiamente iniciar el camino por el sendero que conducía al gran viaje, que habían experimentado una epifanía espiritual que abarcaba a toda la especie, comprendiendo que los profetas de los Sansyums estaban en lo cierto desde el principio. Pero Enken sabía que muchos Sanghelis abrigaban un secreto sentimiento de vergüenza, la creencia no expresada de que había sido una rendición al fin y al cabo. Kurlom sorbió ruidosamente el resto de su té, luego preguntó, de modo que los que se quedaron tenían muy clara la intención de Usa. ¿Qué determina esa rotundidad suya? ¿Cuál es la intención de su líder? Ellos afirman que ha encontrado un mundo en el que hay muchas reliquias Forerunners, un mundo desconocido, ministro. Únicamente él, su compañera y su segundo al mando conocen su ubicación, o cualquier otra cosa más sobre su naturaleza. ¿Y nadie más sabe dónde se halla ese mundo?, preguntó Enken. Lo encuentro absurdo. Sin embargo, da la impresión de que es así. Hasta el momento, nadie más, confirmó Griot. Tampoco sabemos qué rumbo trazaron. Lo mantuvieron en secreto. Usa debe de haber intuido que había infiltrados en sus clanes. Penetraron en el desliespacio. Y después de eso, parece que han cambiado de rumbo muchas veces, y no pudimos seguirles el rastro. De todos modos, debemos proseguir la búsqueda, dijo Kurlom. Este Usak Salius es un hereje pérfido y repugnante. No se le debe permitir esparcir su veneno. Les aseguro que lo encontraremos, declaró el comandante Griot con fervor. Ha llevado la ignominia a todos los Sanghelis. Nos ha llamado. Una vez más. Griot vaciló. Cobardes. El mayor insulto que se le puede hacer a nuestro pueblo. Inimaginable. Él es el cobarde, lo aplacó Enken. Ha huido con su séquito, ha abandonado su planeta natal, y se ha escondido muy lejos. No hay nada heroico en esas acciones. Pero en privado Enken sospechaba que esto no era un acto de cobardía. Usak Selius era, como Griot había dicho, alguien poco corriente. Sus motivos eran prácticamente inescrutables. Pero, ¿cobardía? No, muy probablemente. El traicionero Sangheli tenía en mente algún gran plan, y en este momento, el profeta de la convicción interior está convencido en su fuero interno de una única cosa, que cuando todos ellos averiguaran el auténtico propósito de este final del juego, la noticia resultaría realmente espantosa. Un mundo escudo Forerunner desconocido. 850C. La era de la reconciliación. Gran Usak Selius. Yo no cuestiono tu liderazgo. Los clanes te han aceptado. ¿Quién soy yo para cuestionar un Kaidon? Eres Krolon, respondió Usa con ironía. Siempre has sido Krolon. Y siempre serás lo que siempre has sido, un incordio para mí. Salus Krolon cerró las mandíbulas con firmeza. La variante Sangheli de una sonrisa. Pero no las mantuvo cerradas mucho tiempo. Como dice el antiguo refrán,
Solamente un cobarde resulta siempre reconfortante. Pero Granusa, ¿dónde estamos ahora? Hemos venido a un lugar más extraño que todos los lugares extraños. Al menos las cavernas a cuyo interior nos condujiste estaban en Sangelios. Pero este lugar está lejos de nuestro mundo. Enika el desfigurador lanzó una mirada suspicaz a Krolon, pero Usa se apresuró a murmurarle en una parte: no te precipites en sacar conclusiones sobre él. No hay necesidad de confundir una personalidad irritante con una traicionera. Usa había visto a muchos buenos guerreros ejecutados junto a traidores auténticos allá en Sangelios. El Kaidon habitualmente era muy drástico con aquellos que le eran desleales. Lo normal era que les separara la cabeza del cuello. Pero en ocasiones había más impulso repentino que criterio en una ejecución. Dar muerte a un verdadero enemigo. Eso sí era honorable. Técnicamente, Krolon era un guerrero, como todos los Sangelis machos. Destruir a un soldado por despecho era un desperdicio. Por lo tanto Usa mantuvo la calma, y paseó la mirada por todo lo que los rodeaba. Sí, Krolon, es cierto, este mundo resulta extraño a los Sangelis. Y sin embargo creo que fue pensado para nosotros. O para aquellos que sienten lo mismo que nosotros. Estaban bajo tierra, pero no en una caverna. Estaban bajo el armazón exterior del mundo escudo que sus seguidores llamaban ahora el refugio. Cerca de ahí estaba la tumba de Kreka, una sencilla media bóveda de metal en la que estaba grabado el nombre del difunto guerrero. El anciano había fallecido al poco de llegar por segunda y última vez al mundo escudo. Había estado paseando por el jardín natural del nivel ecológico y se había tumbado a dormir. Y sencillamente ya no había despertado. Usa tenía pensado construir, algún día, un monumento más suntuoso para el anciano Sangheili, ya que era él quien había hecho posible que los partidarios de Usa tuvieran este refugio. Pero tal vez el mundo escudo en su totalidad era verdaderamente su monumento. Aquel mundo artificial estaba revestido de metal, igual que la tumba de Kreka, o más bien estaba revestido de lo que parecía ser un exterior esférico totalmente metálico. De lo que éste estaba compuesto en realidad, lo que los Forrunners habían forjado, seguía siendo un misterio. En el interior del armazón había un planetoide ahuecado, cuya superficie rocosa había sido provista de vida para crear una morada habitable, incluidos vida vegetal, colinas, valles y arroyos, edificios con un propósito desconocido que podían utilizarse como alojamiento, y lo que era más importante, una atmósfera respirable. Luz solar artificial brillaba con fuerza desde la estructura cóncava que rodeaba aquel mundo. A lo lejos, formaciones gigantescas con aspecto de estalactitas se proyectaban hacia el suelo, igual que inversiones de las altísimas construcciones urbanas de Sangelios. Algunas de las estructuras parecían estar relacionadas con la distribución de la fuente de energía del mundo escudo. Debajo de la costra interior de piedra, tierra y agua, había otra capa del mundo artificial que alojaba los mecanismos internos del antiquísimo santuario: generación de atmósfera, conductos de energía, mantenimiento. Partes de ello parecían inacabadas, y de hecho Usa estaba convencido de que los Forrunners no habían terminado este mundo escudo. Tenía la firme sospecha de que se trataba de un modelo nuevo, con capacidades nuevas, y que nunca había sido puesto a prueba del todo, y su intención era someter a ensayo cuáles eran sus límites, si era posible. Cuando llegara el momento, sería peligroso. El resultado, o bien destruiría a toda su gente, o la salvaría. Calculaba que las posibilidades de obtener un u otro resultado estaban más o menos igualadas. Debes saber que este mundo es una creación Forerunner, siguió diciendo Usa, y por lo tanto es sagrado. Pero los Forerunners lo concibieron como un refugio. Y nosotros lo usaremos exactamente de ese modo. Tenemos tareas enormes que llevar a cabo. Hará falta mucho tiempo. Muchos ciclos. Y exigirá esfuerzos por parte de todos nosotros. Viviremos aquí, sobre esta superficie. Pero la mayor parte del trabajo se llevará a cabo debajo, en los revestimientos interiores, en las galerías artificiales de los niveles inferiores. Pero Granusa, dijo Krolon, manteniendo el tono de voz respetuoso y afable pero insistente, somos lamentablemente incompetentes para funcionar como parte de esta gran máquina a la que nos has traído. No sabemos qué es lo que hacemos aquí. Estos artefactos Forerunner, muchos de los aparatos que vemos, son un misterio para nosotros. Hemos conocido obras Forerunners, hemos discernido la función de algunas de ellas. Los Sangelis habían empezado a llevar a cabo estudios de retroingeniería de la tecnología Forerunner durante la última parte de la guerra con los Sanzyums. Pero esto, tu actitud, Krolon, replicó Usa con severidad, es lo que nos mantuvo bajo la oscura sombra de los Sanzyums. Para empezar, fueron Sangelis como tú que eran reacios a ahondar más profundamente en el significado de los aparatos Forerunner. Pero aprendimos que lo que es sagrado también puede ser útil. Y tal vez aún más sagrado. Por consiguiente, casi frenamos por completo a los Sanzyums haciendo uso de lo que habíamos aprendido, de no haber sido por la cobardía de los que se rindieron al Covenant. Pero ese es el motivo de que estemos aquí. Sí, Gaidon, dijo el otro, casi con un gimoteo.
agachando la cabeza en superficial sumisión. Vuestra voluntad es ley. De todos modos, puesto que los mecanismos de este mundo son totalmente nuevos para nosotros, podría resultar muy peligroso trastear con ellos. Si osamos. Krolon. Gruñó Ernika. Usa es alguien que ve el mundo desde el cielo. El guerrero invocaba una antigua expresión Sangheili que se refería a que una persona con talento y visión fuera capaz de llegar a dominar muchas artes. Estudió este lugar con Sol Xeyus mucho antes de que nosotros llegásemos aquí. Esta no es su primera visita. Conoce bien todo el artefacto. Eso, por supuesto, reflexionó Usa, no era realmente cierto. Él comprendía algo de la gran creación Forerunner, pero tenía mucho más que aprender. Junto con sus leales partidarios. Podría hacer falta toda una era para descifrarlo, si es que alguna vez se lograba. Pero también había encontrado a la inteligencia artificial Endurivias, que podía explicarle lo que más necesitaba saber, una vez que ésta había decidido que las explicaciones, al menos algunas de ellas, conectaban en cierto modo con sus propios propósitos. Sol sentía una fascinación especial por Endurivias, y había entablado con la voz voladora, como la llamaban algunos Sangheilis, largas conversaciones interrogativas. La mayor parte de los Sangheilis que había aquí respetaban a Sol, pero al ser una hembra no suscitaba total confianza. El patriarcado Sangheili era reacio por naturaleza a confiar a una hembra en las cuestiones técnicas más cruciales. Pero Sol poseía innegables dotes tecnológicas y Usa había aprendido a delegar en ella. Antes de que Krolon pudiera refunfuñar sobre que Sol no sabía el lugar que le correspondía, Usa tomó la palabra, haciendo que su voz retumbara por encima de la multitud. Gentes del clan, habéis confiado en mí hasta ahora. Os he conducido del mundo a otro. Debéis confiar en mí aquí. Hemos cruzado el gran torrente. El gran torrente era un río mítico de aguas torrenciales que, una vez cruzado, no podía ser cruzado de nuevo. No podemos regresar. Creo que estamos a salvo aquí. El Covenant no sabe nada de este mundo. Es un lugar que no aparece en los mapas y no es probable que lo encuentren. Si se aproximan, seremos advertidos con una anticipación más que suficiente. Sobreviviremos. Tenemos comida, agua, aire y, lo que es más importante, esperanza. Regocijaos conmigo en esto. Y recordad que los Sangheilis de verdad están siempre preparados para el sacrificio. Este es nuestro alcázar ahora, nuestro hogar. Sí. Y es Sanghelios, porque donde quiera que vayamos, también allí está Sanghelios. Y sus seguidores alzaron los brazos, chasquearon las mandíbulas y respondieron con un rugido. Suma Caridad. 850 C. La era de la reconciliación. Debo decirle que Suma Caridad tiene ahora un ministerio nuevo, Enken decía en aquellos momentos Kurlom en voz baja. Y un ministro nuevo para dirigirlo. Otro más no. Pues sí. Y uno al que hay que tener especialmente en cuenta. Descendían en sus sillas por un haz antigravedad púrpura y violeta, uno al lado del otro, y en un instante habían llegado a los compartimientos de confort, las instalaciones residenciales utilizadas por profetas con la categoría de gran señor. Siguieron bajando, Enken con la mirada fija en lo alto. Aunque éste se había acostumbrado hacía tiempo a los ascensores gravitacionales, siempre se había sentido un algo incómodo con las alturas, y prefería no mirar nunca abajo cuando utilizaba aquel dispositivo, ya que no había nada bajo sus pies aparte de luz y el larguísimo tubo que contenía la zona del ascensor. Un ministerio nuevo. Enken echó una ojeada a Kurlom. El anciano Sansyugum estaba encorvado, contemplando con arrojo las neblinosas profundidades. Parece que proliferan los ministerios, dijo Enken. Indudablemente más deprisa que los Sansyums. Pronto habrá más ministerios que miembros de nuestra especie. Le encanta ser chistoso, Enken. Una mala costumbre suya. Pero esto no tiene ninguna gracia. Los jerarcas han creado el Ministerio de Seguridad Preventiva. Y el ministro es su viejo amigo Arnaud. Efectuó un ademán irónico para acompañar la palabra amigo. No es posible. ¿De verdad eligieron a Arnaud Cousteau? Sí, es él. Ustedes dos han estado en desacuerdo en muchísimas ocasiones. Pensé que era probable que no lo hubiesen informado aún. Y que debería estar avisado. Llegaron al nivel destinado a alojamientos e hicieron flotar las sillas fuera del ascensor para encaminarse por un pasadizo traslúcido al corredor transversal. Llevado por un impulso, al llegar al lugar donde debían separarse, Enken murmuró, Kurlom. Gracias por informarme. Y sobre el misterio, quiero decir. El anciano miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos, y tiró pensativo de una de sus papadas. Yo mismo he sido un jerarca. Como usted sabe, el motivo de que dimitieron no fue tanto debido a mi salud como di a entender. Por lo menos no de salud en ese sentido. Sus palabras sorprendieron a Enken. Entonces, ¿qué fue? Percibí que algo se estaba pudriendo ahí, entre los jerarcas. A algunos. No diré quiénes. Les importa más su ambición que el sendero hacia el gran viaje. Usted al menos parece tener la convicción interior que le dio su apodo. Me satisface poderlo avisar, pero no busquen mi ayuda con Arnaud. Limítese a considerar lo que el término seguridad preventiva podría significar realmente. Kurlom le dedicó el gesto que indicaba, cuidaos y sé discreto.
e hizo girar su silla para alejarse flotando hacia sus aposentos. Enken lo siguió con la mirada, cavilando. Sí, el nombre seguridad preventiva es bastante perturbador. El nuevo ministerio podría ser un peligro para Suma Caridad en el caso de que no trabajara por el bien de todos los Sansyums, sino por el de uno de los jerarcas. Lo más probable era que el jerarca que había tras el nuevo ministerio fuera el relamido profeta de la vocación excelente, que humildemente prefería que lo llamaran tan solo excelente. Había elegido profeta de la vocación excelente como su título de mandatario, pero Enken lo había conocido como Kirklesto antes de que ascendiera al cargo. Excelente era un maestro de la agresión sutil, un gran insinuador de amenazas de consecuencias funestas para aquellos que lo contrariaban. Las amenazas, a su debido tiempo, por lo general daban su venenoso fruto. Y sí, Enken había contrariado en una ocasión a Excelente, había acudido a los otros dos jerarcas para conseguir que lo desautorizaran en aquella lamentable cuestión del plan para secuestrar hembras de Hanjurkwom. Excelente había fingido no dar más importancia al asunto, pero no era muy probable que fuera a perdonar a Enken. Jamás. Este se dio la vuelta, ansioso por dejar atrás tales preocupaciones. Deseaba desesperadamente estar a solas con su consorte, la elegante Cresanda. Sentí el largo cuello de esta enroscado al suyo, saborear cómo ella le acariciaba las papadas con el hocico, como sus labios prensiles tiraban de la piel de estas. Su deseo de tales arrumacos había aumentado últimamente, y se preguntó si habría ciertas hormonas, muy específicas, involucradas. ¿Podría ser? Enken flotó hasta la puerta principal de su residencia, envió el código desde la silla a la puerta para abrirla, y penetró en las habitaciones discretamente perfumadas con incienso. Experimentó una oleada de alivio cuando la puerta se cerró tras él con un siseo. Aquí podía ser el mismo. Los Sansyung reformistas, que habían tomado por asalto el Dreadnought, ocupándolo en preparación para usarlo como método de huida, habían efectuado incursiones secretas para abastecer con plantas, madera, semillas y otros artículos procedentes de Hanjurkwom. Después de que el Dreadnought iniciara su viaje a las estrellas, se adaptó toda una cubierta con luces especiales para cultivar árboles achaparrados y plantas con las que confeccionar tisanas y alimentos frescos. Los bielbos complejamente tallados que cubrían casi todas las paredes de la residencia de Enken habían sido esculpidos en madera de árboles cultivados a bordo. La fuente de piedra de un rincón, que rumoreaba quedamente para sí, estaba construida a base de trozos de roca arrastrados por el Dreadnought cuando se había alzado del planeta. El matiz verde de la iluminación era un intento de reproducir el tono que se filtraba a través de los altos doseles de plantas en los espesos bosques situados en las tierras bajas de Hanjurkwom. Mirando a su alrededor con satisfacción, Enken abandonó con cuidado la silla. Ocultaba su relativa firmeza física a todos los Sansyums con la excepción de Cresanda. No necesitaba la silla antigravedad, al menos en Suma Caridad, tanto como lo hacían los demás. Había sido descuidada al respecto, varios ciclos solares atrás, con su senescal, lo que fue una de las causas del resentimiento experimentado por este. Por desgracia, o tal vez por suerte, al senescal lo habían matado en el planeta azul y rojo. Enken a menudo dejaba su silla cabeceando en la esquina del salón de su residencia. Disfrutaba utilizando los músculos. También Cresanda se movía por el apartamento sin su silla, y en aquellos momentos se deslizaba ya hacia él, con el sinuoso cuello moviéndose con grácil placer al ver a su cónyuge. Amado Enken, eje de mi vida, ya estás aquí. Abandonamos nuestra reunión un poco temprano hoy, querida. Kurlom estaba fatigado y los demás ocupados en el dio burlón. ¿Molesto? ¿Debería ir al puesto de cocción de tisanas y chismorrear con los encargados? No te atrevas. Te quedas justo aquí. Tengo una infusión deliciosa para ti. Toma asiento. Prefiero estar de pie un rato. He estado en esa silla todo el día. Ella se había acercado más y Enken no pudo evitar enroscar su cuello con el de su compañera, mordisqueando la femenina joroba de su espalda, justo bajo el largo cuello. Eres un bribonzuelo, lo reprendió ella, devolviendo una provocación con otra. Hay algo en estos últimos tiempos que hace que te desee vivamente. Desde luego siempre siento ese deseo, pero últimamente, estar cerca de ti es en lo único que puedo pensar. Tú no eres de los que piensan en tales cosas con todo lujo de detalles. Eres más de los que se dedican a reflexionar sobre arte clásico o a planear las grandes actividades de nuestra especie. No me engañas ni por un momento, Enken. Sin embargo, podría existir una razón. Una razón hormonal, quizá. Él retrocedió y, tan sofocado que apenas podía hablar, la miró a los enormes ojos color verde castaño. ¿Y esa es? Sí. Los ojos de su cónyuge centellearon llenos de excitación interior. La hora de la sumisión reproductora. De veras, lo siento en mí. Y, puesto que ni tú ni yo estamos en el registro de Felibes, y nuestro pueblo tiene una dramática necesidad de vástagos, de perpetuación, sugiero que cuando nos apetezca esta tarde, consideremos la posibilidad de generar una nueva vida Sansyum.
Desvió la mirada con timidez. Pero tal vez esa convergencia no te interese. Y podemos esperar muchos ciclos a que llegue otra oportunidad como esta. Y tal vez iré a preparar tranquilamente tu té, tu puré de proteínas, y hablaremos sobre los progresos en la construcción de suma calidad, o puede que dé un nuevo color de barniz al trono de reposo. No me provoques. Volvió a acercarse a ella, el cuello reptando a medias alrededor del de Cresanda. Y no te burles de mí tampoco. Sabes que nada deseo más que hacer una criatura contigo. Sin embargo, ella se apartó y lo miró muy seria. Sin embargo, ¿qué? Hay consideraciones. Bajó la voz, aunque regularmente se aseguraba de que no habían colocado dispositivos de vigilancia en su hogar. Ya sabes que hubo problemas con respecto a mi eliminación del registro de célibes. Y, Cresanda hizo el signo de, ¿y qué tiene que ver? Te ocupaste de eso hace años. Sí, me ocupé de que no se me reprobara. Habría sido injusto. Había muy pocos Sanzyums al menos en el espacio, y debido a la existencia de una tendencia a un deterioro genético entre ellos, era difícil mantenerse fuera del registro de célibes, la lista que designaba a los que no habían recibido la aprobación para poder reproducirse. Pero, siguió Enken, hubo preguntas, y estuve a punto de entrar en el registro. Y Arno Custo es consciente de ello. Y hay un ministerio nuevo. Parece como si siempre hubiera uno nuevo. Así se lo comenté al viejo Kurlom. Pero la última edición recibe el nombre de Ministerio de Seguridad Preventiva. Y Arno lo ha nombrado ahora ministro. Seguridad Preventiva. ¿Y qué es lo que hace? Enken lanzó un bufido. Sospecho que se ocupa de cuestiones de seguridad anticipándose a ellas. De ese modo, Arno y tal vez su padrino, evocación excelente, pueden condenar a quien quieran. Porque han previsto que esa persona será un peligro para suma calidad. Que un ministerio así no puede durar mucho. Es delirantemente injusto. La gente no lo tolerará. Sospecho que tienes razón, y que con el tiempo será anulados. Pero mientras tanto, podría ser arriesgado que efectuásemos una reproducción abiertamente. Arno no me tiene demasiada simpatía. Si descubre un embarazo, e inevitablemente lo hará, podría llevarlo a alguna siniestra traición por su parte, utilizada contra nosotros dos. Cresanda posó la mirada en el suelo. Entiendo. En ese caso, hablaremos solo de construcción y barnices de colores, y nada más. Él le tomó las manos entre las suyas. Cresanda, por favor no me malinterpretes. No podría mantenerme alejado de ti. Pero simplemente quería que lo supieses. Que existe un riesgo. Quería ser justo contigo. Y ella le posó una mano sobre los labios. Enken. Siempre existe un riesgo al empezar una familia. Todo lo que implica dicha es un riesgo. Solo en el temor existe una seguridad total. Y entonces uno vive en sus garras para siempre. Tú y yo no viviremos de ese modo. Y entonces ella se acercó más y, entrelazado con Cresanda, Enken sintió que realmente había llegado a casa. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.